Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué interesante cómo a veces en nuestra vida de fe podemos encontrar distorsiones o contradicciones tan fuertes como la que veíamos en estos últimos dos domingos en la figura del apóstol Pedro, que al final también puede ser una figura propiamente nuestra. Hace 8 días, de labios de Jesús salía una bienaventuranza sobre Pedro, porque él fue capaz de decir con tal conciencia: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y justamente eso era impulsado por una fe verdadera, una creencia clara de que aquel que estaba como su maestro era aquel que era enviado por Dios. Pero 8 días después, que era lo que meditábamos ayer, encontramos que aquel que era bienaventurado se convierte o llega al punto de escuchar: aléjate de mí, Satanás. No como verlo como que Pedro tuviera una posesión demoníaca, sino que Pedro en ese momento se convierte en una figura que se contrapone al mensaje que Dios tiene. Y es que en muchos casos no es de culpar la situación de Pedro, es algo que a nosotros también nos puede ocurrir, que es que es cierto, sabemos de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Señor, de que Cristo es lo más grande que hay y que a su lado somos victoriosos porque lo somos. Pero es importante también comprender que los métodos que el Señor tiene van más allá de nuestra mentalidad humana. Eso era lo que decía justamente, pues, San Pablo a los romanos en la primera lectura de ayer. Es aprender a no mirar las cosas como los hombres, con los ojos de la humanidad, con los ojos de los hombres, sino empezar a ver todo desde la perspectiva de Dios. Y es que es donde entra esa situación de Pedro. Pedro sabe que es quién es el Mesías, pero él no comprendía completamente cuál era la misión o cuál era el método o la forma en la que Jesús iba a dar o cumplir ese mesianismo. Jesús realiza la primera de las tres anunciaciones que encontramos en el Evangelio de lo que va a ser su muerte. Y ante esa situación distorsiona muchísimo la actitud de Pedro de pensar en un Mesías, según la época de los judíos, glorioso, un Mesías vencedor, un Mesías que iba a levantar el ejército de Israel, iban a vencer a los romanos. Y para él era totalmente disonante en pensar en un Jesús crucificado, en un Mesías crucificado y humillado. Y lo toma aparte y lo regaña, lo reprende. Pero ahí es donde Jesús muestra verdaderamente el sentido de la situación y la dualidad de Pedro. Le dice, hace 8 días le decía que había sido revelado su frase de Mesías por el Espíritu. Ayer él habla según la carne y la sangre, según la mentalidad del mundo. Porque para la mentalidad del mundo la cruz era una humillación, ya lo decía San Pablo. Nosotros proclamamos a un Jesús crucificado, que es humillación para los judíos y locura para los griegos. O sea, algo que no tenía sentido. Desde la medida más, tal vez cruel, donde todo el mundo veía derrota, esa cruz se convirtió en el trono donde Jesús ascendería a su mesianismo, donde ascendería a su reino. Y es que no era, podía ser de otra manera, porque ante la grave enfermedad que era el pecado de nuestra vida, de como dicen, ante situaciones extremas, medidas extremas. Y Jesús entrega su cuerpo, entrega su vida por nuestro rescate, por nuestra salvación. Y más aún continúa Jesús con una frase que es muy fuerte. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a veces esa situación viene muy difícil a veces de asimilar, pero ¿qué es negarse a sí mismo? ¿Qué significa eso? Y esa es la luz que nos da justamente el profeta Jeremías cuando dice, me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Aquí hay dos realidades. La realidad de la gracia que Dios nos ofrece en querer seducirnos, como dice Jeremías, y nuestra libertad de aceptar
esa seducción, es decir, y yo dejarme seducir, porque el Señor no nos obliga a nada. Él no nos obliga, pero el aceptar verdaderamente ese llamado que Dios nos hace es una llamada para saber que estamos muy bien acompañados, que Él siempre estará a nuestro lado, que nunca nos dejará solos, pero que es un llamado difícil. ¿Por qué? Porque es aprender a darnos cuenta de que nuestro fin último no está en esta tierra, que el sentido del hombre no está en lo que pueda lograr terrenamente y que todo lo que hagamos acá y todo lo que vivamos acá puede ser de utilidad para poder conseguir la meta definitiva, que es la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el problema que a veces se nos da? Que esa malcomprensión de la misión de Cristo a veces nos ayuda o nos invita a crearnos Dios a nuestra medida o a nuestro conocimiento. Inclusive el tema que hoy veíamos en el Evangelio que hoy se nos proclamaba. Decía justamente el Evangelio según San Lucas que Jesús lee la escritura donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar a los ciegos vista, a los pobres buenas nuevas, etcétera. Y todo el mundo y Jesús decía, esto se está cumpliendo aquí. Pero a pesar de la aprobación de quienes lo escuchaban, viene una frase que también es muy lapidaria en el sentido de la vivencia cristiana. Pero este no es el hijo de José. Qué peligroso es sentir que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando sentimos que conocemos a Dios, a veces nos podemos crear falsas imágenes de Él, que son las imágenes que, por ejemplo, a veces vemos de personas que creen que por seguir a Dios, pues no van a tener problemas, no van a venir enfermedades, o inclusive que se han dejado engatusar por ciertas ideologías o ciertas doctrinas, donde dice que si entonces, que si yo estoy con Cristo y aporto lo que toca aportar mensualmente y demás, voy a tener una vida próspera y voy a tener mucho dinero y todo esto. Hay mucha gente que se ha visto incautada en la fe, por decirlo de alguna manera, porque le han vendido la idea de que seguir a Cristo es una burbuja que nos libra de todo mal. Cuando al final el único mal verdadero es librarnos de la presencia de Dios, de un Dios que también fue crucificado y que sufrió fuertemente. Y el punto de aquí es en mostrar que es en la entrega amorosa, en el servicio diario, en el ofrecer cada una de nuestras situaciones, donde podemos ser capaces de unirnos verdaderamente al Señor. ¿Que puede haber miedo? Por supuesto que puede haber miedo. Hasta el mismo Jesús en Getsemaní decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero entendiendo una cosa, a pesar de nuestra flaqueza humana, Él decía, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque cuando el Señor es el que tiene el control de las cosas, a pesar del dolor, a pesar de la flaqueza, siempre vamos a tener su mano protegiéndonos. Porque como dice el Antiguo Testamento, como dice el profeta, aunque pases por el fuego no te vas a quemar. Que esa fue la historia también de Jeremías, volviendo a la primera lectura. Jeremías al final entiende que es Dios lo verdaderamente importante y que a veces ese seguimiento a Dios nos hace pasar por momentos muy difíciles y que Jeremías mejor que nadie no nos lo puede decir. Jeremías fue perseguido en su propia tierra por dar el mensaje verdaderamente de Dios al pueblo, porque él tuvo que asumir en ese sentido ser la voz de Dios que invitaba al pueblo a una conversión que no querían recibir. Pero también sabía que no podía estar en mejor lugar que en los brazos de Dios. Por eso se dejaba seducir por Dios. Es lo mismo también que le pasó al apóstol Pablo en la primera lectura que hoy meditamos, tomada del primer libro de los Corintios, perdón, de la primera carta del apóstol a los Corintios. Él decía, cuando yo me apersoné donde ustedes, no llegué con la firmeza de mis propias capacidades. De hecho, recordemos, San Pablo era un escriba, San Pablo
conocía la ley, vean si tenía confianza en sí mismo, que fue capaz de él, según su mentalidad y su confianza, perseguir a los cristianos. Y con un papel de liderazgo muy fuerte dentro de la comunidad judía. Pero en el momento que él se da cuenta que su llamado está en Cristo, todo ese autovalor que a veces nos tenemos, ese exceso de autoestima, porque la autoestima siempre es importante, pero ese exceso que es más bien algo de ego, se viene al suelo y dice, Pablo, no soy digno o no estoy tal vez completamente preparado para lo que estoy haciendo, pero sé que a pesar de que esté temblando, me tiemblen las piernas, dude mi voz, es el mensaje el que resuena porque es el Espíritu Santo el que se manifiesta en todo lo que yo hago. Porque a pesar de mis debilidades y mis flaquezas como ser humano, la gracia de Dios nunca se apartará de mi lado. Eso es la importancia de aprender a seguir y tomar nuestra propia cruz. De que la cruz nos va a pesar, por supuesto que nos va a pesar. De que habrá momentos de debilidades y donde queramos dejar todo botado. Por supuesto, esa es la vida cristiana. Pero cuando aprendemos a ver en la cruz ese instrumento de salvación, esa herramienta, porque se convierte al final en una herramienta para ir caminando día con día, nos daremos cuenta que la cruz nunca va a venir sola. No va a ser únicamente un pedazo de madera astillado que nos va a causar dolor. ¿Por qué? Porque junto con la cruz va a venir aquel que la abrazó primero. Siempre vamos a estar auxiliados en la gracia del Señor. Aunque todo el mundo nos señale, aunque todo el mundo nos critique, aunque todo el mundo diga que estábamos equivocados, porque hoy el mundo está diciendo que todo el que cree en Cristo está equivocado, porque dicen que el mensaje del Evangelio ya pasó de moda, porque dicen que ya estamos defendiendo cosas de hace muchos siglos y que actualmente no tienen efecto. Pero recordemos la vigilia pascual, el día de la victoria de Cristo. Cuando el sacerdote toma el cirio pascual y dice, Cristo, ayer, principio y fin, ayer y hoy, tuyo es el tiempo por los siglos de los siglos. Más o menos, todavía me cuesta aprenderme completamente de memoria la bendición del cirio. Pero lo claro de eso es que esa luz que nos ilumina en la vigilia, en esa noche de las más oscuras, cuando todos los que conocían a Jesús se habían dado por vencidos, porque su maestro había sido entregado a la muerte y tenía ya 3 días de estar en el sepulcro, esa luz que se levanta esa noche nos recuerda que no habrá absolutamente nada que sea más poderoso que la gracia de Dios y que el poder de Dios. Porque aunque hoy quieran estar las sombras de tantas cosas que quieren robarnos la paz, inclusive en este momento que enfrentamos una pandemia tan fuerte, que con solo escucharla ya los noticieros nos tienen tensos, que ya las conversaciones en nuestra casa, que el trato con los demás, que ya el hecho de toparnos a otra persona en la calle nos genera un temor. A pesar de todas esas cosas, la gracia de Dios sigue brillando. Porque la cruz es el medio más directo para acercarnos a la verdadera gloria de Dios. No hay otro camino que no sea la cruz. Pero es más llevadera esa cruz cuando antes que renegar de ella, aprendemos a aceptarla con amor, con alegría, aunque a veces nos genere dolor. Esa es la esencia del cristiano. No podemos pensar en un triunfalismo vacío de creer que seguir a Cristo nos va a meter en una burbuja donde nada nos va a afectar. Eso es muy peligroso. Pero sí podemos tener la certeza de que a pesar de mis debilidades y mis flaquezas, o mejor dicho, son en mis debilidades y mis flaquezas, los lugares por excelencia para que el Señor actúe. Bendito sea Dios por eso, porque qué maravilla darnos cuenta
que no hay mejor lugar para reposar nuestra cabeza que en el regazo del Señor. Pidámosle al Señor la gracia de entenderle, de estar dispuestos a tomar nuestra cruz, que a veces incomoda. Y créame una cosa, si en algún momento tu cruz te incomoda y deseas reclamarle a Dios por ella, hacelo con total confianza. El Señor sabe que somos débiles, pero si la cruz en este momento me está incomodando mucho, dale la vuelta. Y cuando le des la vuelta, te darás cuenta que esa cruz no viene sola como te decía al principio. Viene con aquel que la abrazó primero, que está dispuesto a sanar nuestras heridas y ayudarnos a seguir adelante. Hoy se nos acaba el mes de agosto también, el mes de la familia, que como le hemos dicho en estos últimos videos, es una de las instituciones más atacadas por el mundo. ¿Por qué? Porque es en la familia el primer lugar de evangelización. Y es el primer lugar donde debemos comprender que podrán haber momentos de prueba, pero en la oración conjunta, en la confianza en Dios, en el apoyo a unos a otros, es donde encontraremos la fuerza para seguir adelante. Porque si en este momento como hijo tengo una duda sobre mi destino o me siento que me estoy alejando, es en el hogar donde vuelvo a encontrar mi sendero. Cuando yo como padre tal vez tenga problemas, que no encuentre trabajo, que el dinero no me alcanza, que hay muchas deudas, esa preocupación es en el hogar donde encuentro la fortaleza para seguir adelante. Si yo como madre a veces me desespero porque mis hijos tal vez no me hacen caso o hay alguna situación especial en mi matrimonio, es en el lugar donde Dios tiene que actuar primero. Pero hay que confiar en Él y hay que ofrecerle nuestro hombro a esa cruz. Y de esa manera entender que ahí vamos camino a la salvación. Porque también, como dicen los romanos, decía San Pablo, Dios actúa en todas las cosas por el bien de los que le aman. Entonces, confiemos claramente en el Señor. Tomemos nuestra cruz y sigamos adelante. Porque podemos decir claramente como Jeremías, Señor, me has seducido. Ojalá podamos responder también como Jeremías, y yo me dejé seducir. Bendiciones.